tenga, bueno, yo realmente trabajo con lo que es el explorador de servidores. Aquí lo tengo, y prácticamente lo que hago es simplemente copiar el script y construir las dos tablas, que en este caso sería empleado y profesión. Sin embargo, si yo veo la información, ahí está, es bastante abundante, voy a decirlo de esa forma. Son quizás como unos 300 o 400, bueno, son casi 500 registros, pero todo eso va en el script. Ustedes pueden hacerlo utilizando el explorador de servidores o el explorador de objetos de SQL Server, que creería yo que este sería el más conveniente, o si tienen el SQL Server, pues lo pueden ustedes montar allí en el servidor. Lo que se pretende, y ahí va también el proyecto de Visual Studio, lo que pretendo es explicar cómo es que se construye una aplicación por capas, porque hasta el momento solo hemos logrado ver cómo construir aplicaciones tradicionales ASP y también cómo construir aplicaciones utilizando el modelo MVC. Eso es lo único que hemos logrado hasta el momento. Entonces, para poder construir este tipo de aplicación, se tuvo que haber construido primeramente el proyecto tal como lo conocemos, con la característica de que es un proyecto totalmente en blanco, vacío, pero se selecciona la categoría de MVC para que se construyan las carpetas de manera automática, ya que si usted elige la categoría MVC, él construye prácticamente todo un sistema en el que ya va el logueo, va la carpeta home, y no es esa la idea, sino que la idea es solamente que se generen las carpetas comunes, como el controller, el model, el view y posiblemente el app star o el app data, mientras que los otros, como el script, el font y el content, se generan de manera automática cuando nosotros invocamos alguna clase de Bootstrap. Bien, digamos que se ha construido el proyecto y del tipo empty o vacío, y con la plantilla, valga la redundancia, MVC, se construyó todo esto, solamente para aclarar la situación. Pero posteriormente se viene acá donde dice solución, se da un clic derecho y vamos a la opción de agregar un nuevo proyecto. Esta característica creo que no la he visto con ustedes. Digo así que creo que no la he visto porque también estoy llevando Visual C# con los estudiantes del técnico, y a ellos pues sí, ya se les enseñó cómo trabajar por capas, pero en el caso de ustedes creo que no lo he demostrado. Entonces bien, cuando ustedes desarrollan una aplicación y ya es MVC, pero quieren crearlo por capas, que es una forma de recubrir o asegurar la base de datos de tal manera que ésta quede como oculta o segura en cierta medida, la idea es que nosotros construyamos un nuevo proyecto basado en una biblioteca de clases. Es lo que está sucediendo acá. Si ustedes ven esta parte donde estoy señalando que dice model, este es un proyecto, no es la carpeta que nosotros solíamos ver en MVC, sino que es un proyecto y es de tipo biblioteca de clases. En este sentido, yo puedo asignarle el nombre de model o modelo, como ustedes quieran, lo más conveniente es que sea model, y se le da a aceptar y se agrega esta característica. Yo no le doy clic porque ya lo tengo acá, o sea, ya está construido, pero cuando se construye, lo que él genera es solamente la categoría de propiedades, las referencias, el package config y model.cs, cs, que sería la clase que pertenece a ese tipo de proyecto. Pero en este ejemplo estamos viendo que tenemos alrededor de 4, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 clases, pero estas se han generado de manera manual. Es decir, no se ha tenido que utilizar el asistente, el Entity Data Model, no se ha utilizado para nada, sino que se ha hecho de manera manual.
en donde logramos ver la representación de las dos bases de datos, perdón, de las dos tablas, empleado y profesión, que al darle doble clic o un clic logramos ver todas sus características. Aquí algo nuevo que tal vez se puede destacar es que, aparte de que sea requerido, porque estos elementos posteriormente van a ser parte de la vista, notaremos que se le define también su longitud. Esto ayuda bastante a que el tamaño del control, ya sea un cuadro de texto, un cuadro combinado o algún botón, aunque en este caso no se da, pueda cambiar su dimensión, porque hemos definido su longitud en cuanto al tipo de campo que estamos trabajando. Aquí solo se muestra el tipo de profesión, el ID de la profesión y el ID propio del empleado, que en este caso son del tipo entero, son autoincrementables, y también logramos ver nombres, apellido, correo, sueldo, sexo, y logramos ver también fecha de nacimiento y fecha de registro y la profesión. Aparte de esta característica, que son los getter y setter, que son normales en este tipo de clase, también se agrega esta otra característica que está relacionada con el formato o el desplegado de la data que contiene cada una de las tablas en mención. En este caso, logramos ver nosotros que se genera un método, y este método se está auxiliando de unos términos que por ahí alguien lo va a ver que está en español, pero no significa que es una programación en español, sino que se han programado esas características en otra clase. Ejemplo, aquí para poder trabajar con listar, aquí se está utilizando el ANSGrid. El ANSGrid hereda su característica a AGRID, es decir, clase, objeto. Pero este ANSGrid lo vemos aquí, es este que voy a mostrar ahorita, y al igual aquí se están definiendo algunos términos que van a servir de base también para la construcción de la vista. Por ejemplo, la columna, el ordenamiento, el límite, la página, que tiene que ver con la paginación, que esa es una característica que se quiere demostrar también aquí, los filtros, los parámetros, los valores que se van a enviar, y aquí empezamos con el proceso de inicialización de valores, tanto para lo que es el paginado, como también para el filtrado de los datos que tenemos almacenados en nuestras tablas. También logramos ver acá como la característica o la forma de obtener cuántos registros están registrados, valga la redundancia, en cada una de las tablas o en la tabla que se vaya a desplegar. Y aquí logramos ver ANSGrid responde, retorna a responde, y así logramos ver pues una serie de elementos que cualquiera pues lo ve aquí, solamente están declarados. Pero en empleado CS, específicamente en este método de ANSGrid responde, listar, logramos ver que aquí estamos utilizando los elementos que se le han heredado a AGRID, y aquí se van aplicando las consultas que están relacionadas específicamente cómo ordenar nuestros elementos, ya sea por categoría, ya sea por correo, por sueldo, bueno, en este caso por nombre o por ID. Y también tenemos otra característica que si lo vamos a filtrar, ya sea por nombre, por apellido, por profesión o por correo. Todos estos elementos que logramos ver acá es un tipo de lenguaje, bueno, es siempre SQL, pero es un lenguaje más orientado a, esto se llama LINQ. Vamos a ver si lo puedo ver por acá. Este que estoy señalando ahorita, el que es sombreado, LINQ, ese es el lenguaje de consultas que se utiliza comúnmente en Visual Studio para poder hacer ese tipo de consultas. Tiene ciertas similitudes con lo que nosotros ya conocemos de SQL, tanto de los sistemas gestores de base de datos como SQL Server o MySQL, cualquiera de ellos, tiene la misma característica. Algunos de estos elementos pues tratan de cómo almacenarse como que fueran una especie de arreglos. Por ejemplo, aquí en la grid set data, aunque aquí hacemos una consulta, al final lo que estamos haciendo es un conteo de todos estos valores, es un recorrido. Este recorrido es el que nos va a servir a nosotros para que podamos
mostrar la información pertinente que tenemos en nuestra tabla. Digamos en nuestra tabla empleado combinada con la tabla de profesión. Lo mismo sucede en el caso de, veamos, de profesión, solo que en profesión está un poco más corto, ya que en profesión solamente mostramos los elementos propios, llamémosle así, de la tabla profesión, que en este caso es el ID y el nombre. Va su longitud para el caso de nombre. Aquí vamos a una colección que sería como el conjunto de valores que se van a almacenar en formato de listado. Estos posteriormente van a ser invocados, bueno, aquí en el unscript context, que es el contexto. Aquí se vinculan las dos tablas y de la misma manera pues aquí se va reconstruyendo lo que es el modelo. Aquí vamos haciendo lo que sería como el enlace entre las tablas de empleado y las tablas de profesión a través de la profesión ID, es decir, que a través de esa clave que llamamos normalmente la clave foránea, estas tablas se enlazan en este elemento. Si vemos las clases aquí en Model o en el proyecto Model, las clases más comunes que deberían de existir precisamente serían la de profesión y la de empleado, porque son las representativas de nuestra base de datos. Mientras que el de contexto, bueno, también sería o es conveniente que esté para que nosotros podamos enlazar nuestras tablas hacia nuestro proyecto. Si lo vemos, este proyecto, que es del tipo Class Library o biblioteca de clases, todo lo conforma solo clases y no está relacionado a ningún tipo de formulario, ninguna página web, ninguna clase que tenga que ver con controladores, por ejemplo, u otro elemento. Entonces, el modelo, que normalmente en una ocasión lo sacábamos con el Entity Data Model, pues nosotros aquí lo hemos desarrollado, o se ha desarrollado de manera independiente, un proyecto aparte, y que al dar un clic derecho sobre él y buscar la opción de referencias, y específicamente acá donde dice proyecto y solución, logramos ver que muestra todos los proyectos que puedan estar dentro de nuestra solución. En este caso solo muestra búsquedas, que es el que se creó por primera vez, llamémosle así, o el primer intento, que es el que tiene el modelo MVC. Esto lo estoy mostrando para que cuando lo vuelva a señalar ya en las búsquedas, o sea en el proyecto de búsquedas, van a ver una diferencia en cuanto a esto. Entonces, en el caso del proyecto Model, no tiene ningún tipo de relación con respecto a otro proyecto. Es un proyecto independiente. Sin embargo, es un modo base que nos va a servir, valga la redundancia, para que podamos trabajar con el MVC que ya está construido bajo el nombre de búsquedas. Por ejemplo, si yo doy clic derecho siempre sobre el proyecto y me voy a la opción agregar y busco referencia y busco proyecto y solución, aquí notaré que aparece el proyecto Model, que es el que acabo de mostrar, pero aparece marcado. Y esto se debe a que todos los elementos que están ahí programados, ya están construidos, nos van a servir a nosotros para el MVC. Esto digamos que sería como una forma de protección para nuestra base de datos, aunque vamos a notar en el archivo de configuración que como que vuelve a mostrarnos la tabla, pero ahí vamos a ver unas situaciones bien curiosas. Entonces expando el proyecto de búsquedas, notamos que no hay nada en AppData. Normalmente aquí se almacena la base de datos, esto si fuera un MDF, pero sin embargo el MDF en lo personal yo lo tengo de forma externa, no la tengo ligada o enlazada al proyecto. En AppStar, el route config, que también es un archivo muy importante y ponerle un poco de ojo, porque este archivo nos va a indicar a nosotros cómo se va a ejecutar el proyecto, ya que si nosotros ejecutamos nuestro proyecto o la solución, en este caso, él tiene que saber qué carpeta y qué archivo va a ejecutar. Si nosotros no le definimos esa característica, él va a estar buscando por defecto
la carpeta home y el archivo index, y eso va a generar los errores, es decir, va a generar pantallas amarillas que comúnmente se logran ver cuando el servidor IIS se muestra en el navegador. Entonces aquí solamente ponemos default porque estamos o estaríamos invocando a la carpeta que se llama default, y lo que es index estaríamos invocando a, perdón, en este caso la carpeta se llama también default, pero está relacionado también con el controlador, que también lleva el mismo nombre. Es decir, el controlador llamado default genera una carpeta llamada default, y dentro de esa carpeta en la vista genera el archivo index. Espero no confundirlos en esa parte, pero sí, la idea aquí es que esto que estoy señalando ahorita es resultado del controlador. Ahora bien, normalmente nosotros buscamos la carpeta model, pero aquí no existe. Aquí se eliminó porque ya se tiene un proyecto bajo el nombre de model y se ha enlazado a través de la referencia para que nosotros podamos hacer uso de ella. Por ejemplo, acá si doy clic en referencias, aquí veo que está model, significa que ya está agregada, ya es parte del proyecto búsquedas, y todo lo que esté almacenado ahí nosotros lo podemos reutilizar. Una vez que se ha configurado esto, lo primero, después de haber creado el modelo, es construir el controlador. Como ustedes ya saben, cualquier controlador que a ustedes se les ocurra tiene que terminar con la palabra controller. Si quiere poner controller, o si quiere poner Mio controller o cualquier otro nombre, este debe terminar siempre con la palabra controller. Aquí en controller vamos a ver una gran codificación. Bueno, apenas son 24 líneas. Aquí nada más lo que está haciendo es invocando algunos de los métodos que están almacenados en el modelo, y lo que va a tratar de hacer es mostrarlos en una forma de lista que también está dentro de esta clase que se llama empleado, que por cierto aquí está marcándonos, ojo con esto, significa que estamos utilizando la clase empleado del proyecto model y estamos heredándole a empleado en minúscula todas sus características, propiedades y métodos. Este return nada más lo que va a hacer es como hacer un desplegado de todo aquello que nosotros hemos definido en el modelo, llámese la tabla empleado combinada con la tabla de profesión, si hay acciones como eliminar, modificar, etcétera, también ahí va. Pero toda esa codificación se ha hecho en el modelo, por lo que aquí en el controller resulta más sencillo hacer la codificación. Esta codificación por defecto, voy a decirlo así, ya es algo que está dado, y esto nos puede ayudar a nosotros a hacer el código más corto, más amigable, y lo complicado lo dejamos en el modelo. Entonces bien, una vez que se tiene esto, usted viene normalmente acá y lo que hace es agregar una vista. En este caso yo no lo agrego porque ya está construida la vista. O sea, al dar un clic, usted coloca el index, indica si lo va a trabajar con algún modelo, si lo va a trabajar en un formato de lista o si lo va a dejar vacío. En este caso voy a irme directamente a la vista generada, y esta vista es una vista totalmente empty, o sea, es vacía y sin modelo. ¿Por qué digo que es vacía y sin modelo? Bueno, primero porque aquí no está haciendo referencia al modelo. Aquí se pone una directiva, el arroba, y se empieza a poner y enumerable, el nombre del proyecto y luego el modelo, y si es necesario invocamos lo que es el nombre de la clase que representa la tabla. En este sentido no sucede esto. Entonces esto ha sido generado como una vista totalmente vacía y sin modelo. Bien, aquí vemos algunos scripts que son prácticamente, llamémosle así, parte JavaScript, más que todo JavaScript, pero que tienen la característica de que están invocando elementos que están programados en lo que es prácticamente nuestra, llamémosle así, en nuestro proyecto modelo. Aunque aquí logramos ver las palabras leyenda, columnas,
ordenable. Todos estos elementos pues se van a retomar de las clases que se construyeron en el proyecto modelo o model, perdón. Y esto que vemos acá son elementos que se van a desplegar en un cuadro combinado, en una lista. De ahí todo lo demás va a suceder. Esto sería como, bueno, como el encabezado, digámoslo así, de lo que se va a desplegar. Es decir, si yo tengo las tablas llenas de información, 500 registros, antes de mostrarme los 500 registros, debo especificar o delimitar un espacio, y eso es lo que se está haciendo aquí a través de esta codificación. Entonces acá, este podría ser la columna donde vamos a hacer la consulta de las profesiones. Luego esta otra donde va a representar el nombre de lo que sería el empleado, el correo. Este sería solo el sexo y los otros campos que harían falta. De ahí por lo demás, aquí logramos ver que se ha especificado un método donde la función es que nosotros podamos generar unos botones de acción para eliminar y editar, pero estos no van a funcionar, estos solamente son como un prototipo. Pero si le damos vida a esto, sería de agregar una vista, o en el controller tendríamos que definir cómo eliminar, cómo editar o cómo enlistar un determinado registro. En este caso no se ha hecho solamente porque el objetivo es mostrar cómo se van a filtrar la información, y el filtrado se va a hacer a través de todos estos elementos como encabezados que se van a ver en un momento. Ya les voy a mostrar cómo funciona, o si ya lo pusieron ustedes a trabajar ya se estarán dando cuenta a lo que me estoy refiriendo. Luego hacemos aquí una invocación a listar, que está más que todo llamando al controlador, está llamando a un método llamado así, listar, y lo que va a hacer es prácticamente desplegar toda la información que este a su vez estará invocando al modelo. Si digamos, este es prácticamente todo lo que sería la vista, no hay nada más que hacer acá, y todo el trabajo lo va a hacer el modelo. Entonces si yo ejecuto en este momento la aplicación, espero un momento porque es un poquito pesado. Ok, digamos, aquí está el encabezado que logramos ver en la vista, ahí se generó, y por aquí estamos viendo lo que serían las profesiones. En este caso, si yo le doy un clic acá, ese bloque de código que vimos, las profesiones, o sea, estos elementos, estos son parte de la vista, no son parte de la tabla. Y de igual manera, estos elementos no son parte de la tabla. Estos elementos nos van a servir a nosotros para poder filtrar. Y los botones de acción que yo les mencionaba están acá. Al presionar clic sobre esta grilla, yo me voy a encontrar con que estoy con editar o eliminar, o sea, puedo realizar cualquiera de las acciones. Sin embargo, no están codificadas, por lo que no realizan ningún tipo de operación. Entonces aquí logramos ver que tenemos bastante información, y logramos ver que tenemos la paginación de una vez. Entonces tenemos 25 páginas que podemos explorar y que se han encontrado 499 registros. Es decir, se han encontrado aproximadamente, bueno, los 499 se han encontrado de empleados y que se encuentran paginados. Ahora bien, si yo vengo acá y selecciono, por ejemplo, abogado, entonces desaparecen algunos nombres y solo vemos abogados, y aparecen 5 paginaciones, es decir que tenemos 87 registros de 499 personas que estaban registradas. Aquí logramos ver que están prácticamente ordenados, bueno, aquí no están ordenados, sino que están prácticamente clasificados por su profesión, también por su sexo, también por su sueldo y su fecha de registro. También, si quisiera cambiarlo por ingeniero de sistemas, también logramos ver que hay más registros, y también nos encontramos con 5 páginas. Significa que yo puedo
navegar a través de ellos y voy a encontrar más información de estas personas. Son 96 registros de, vamos a decir, 96 registros de 499. Y por cada página estamos mostrando prácticamente 20 registros. Pero nosotros podemos aquí aumentar más de 20 a 60 a 100. En la vista usted puede clasificar o puede poner de qué tamaño va a ser la longitud de la vista. En este caso, con 20 creo que es suficiente, podemos verlo en toda la pantalla. Pero si usted lo quiere reducir a 10, lo quiere poner a 30, a 60 o a más de 200, todo eso lo puede hacer a través de la vista. Ahora, ¿para qué están sirviendo entonces estos otros cuadros? Bueno, por lo menos estos dos, ¿para qué están sirviendo? En el caso de sexo, aquí sí está dando una situación bien curiosa. Esta no está codificada del todo, porque si yo selecciono femenino, sí, como que ha aplicado un filtro, pero en efecto no lo ha hecho, porque sí está combinando tanto masculino y femenino. Pero lo de la profesión sí lo está haciendo. Ahora, en este caso, en empleado, ¿qué es lo que hace? Bueno, simplemente escribimos algo. Voy a poner car y voy a presionar enter. Con esto lo que estoy haciendo es haciendo una restricción, un filtro más restringido sobre lo que yo necesito. En este caso estoy buscando a ingenieros de sistemas que empiecen con la palabra car. Podría haber sido Carla. Bueno, aquí está un ejemplo, aquí está Carmelo. De ahí todos los demás son Carlos y con diferentes apellidos. Igual los correos cambian. Borrar esta parte, presionaré enter. Vamos a esperar un momento. Voy a poner acá todos. Bueno, aquí quizás solo cierro. Bueno, no cierro, sino que cancelo o borro todo el contenido para que me muestre todo. Y me voy a ir siempre a ingeniero de sistemas. En el correo yo puedo poner algo, una L, por ejemplo. Presiono enter. Y aquí me aparecen todos los correos que inician con la L. Es una forma bastante amigable y consideré oportuno compartírselos a ustedes para que vieran cómo es el funcionamiento de los filtros. Sería bueno que le dieran un buen análisis a cada uno de los códigos que aparecen ahí, ya que en este tipo de codificación, si nosotros estamos trabajando por ejemplo con clases, por ejemplo de clases de Bootstrap, si bien es cierto aquí lo estamos almacenando dentro de una variable y se está guardando como que fuera un array, un arreglo, tal vez pueda hacer que responda estos elementos. Significa, o sea, lo que quiero decir es que si estamos esperando que el IntelliSense aparezca o la sugerencia, que es lo que vamos a agregar con solamente escribir algo y con la finalidad de darle un clic y que quede marcado, lo podemos hacer, pero en este caso no se puede porque estamos trabajando directamente dentro de un var. Estamos declarando un var que es igual a todas estas características. Lo mismo sucede acá. Todo esto es escrito manualmente. Entonces, como parte de la biblioteca, llamémosle así, de programación para ustedes, porque una cosa importante que debo aclarar es que el programador no lo va a saber todo. Y si lo sabe todo es porque se ha especializado muy bien en la herramienta de programación. En la I/O, si logramos ver que es la plantilla general de todo lo que es los proyectos o todas las vistas que se van generando, aquí sí se va agregando todo lo que tiene que ver con los scripts de jQuery, de Bootstrap y otros elementos. Aquí, por cierto, si hubiera presionado grid, ahí se me hubiera dado error porque aquí está invocando el index de la carpeta home, pero esa carpeta en este momento no existe. De ahí todo lo demás se mostró sin ningún problema, pero sin embargo la mayor acción se encuentra en la vista index y gracias al controlador que se está haciendo uso de las clases que están dentro del modder es que dan ese resultado. Entonces este es como un ejemplo, si lo quieren ver simple o complicado, de cómo podemos nosotros crear
lo que sería un filtro, llámese por profesión o por nombre o por apellido. Entonces por eso comparto el código para que ustedes lo vean y también pues tengan el tiempo de hacer sus propias pruebas.